Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, al inicio del módulo 2 de nuestro diplomado que estamos llevando a cabo ahora, que es Principios de Sostenibilidad Ambiental y Conciencia Ciudadana. Hoy nos corresponde nuestro módulo número 2, que son cursos de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Del módulo 2 es el primer tema que vamos a ver, que es Introducción a Conceptos de Desarrollo Sostenible. Queremos agradecer al Registro de Información Catastral y a la Escuela de Capacitación y de Desarrollo Territorial y Catastral SCAT por tener este tipo de alianzas junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de educación continua y llevar a cabo dichos diplomados. Recuerden, querida audiencia, que el link de inscripción ya se encuentra en la página de educación continua para que ustedes llenen sus datos y luego de llenar sus datos regresen a nuestra fanpage durante la transmisión. No olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Recuerden también, querida audiencia, que ustedes deben de acumular cada uno de sus diplomas. Ayer hicieron una propuesta a la ingeniera Claudita que el diploma del día viernes aparecía con el mes de abril. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Volverlo a generar. Ya se corrigió, ya dice que es el mes de mayo. Disculpas por las del caso. Solo vuelven a generar su diploma y aparece con la fecha indicada, querida audiencia. Muchas gracias por estar siempre al pendiente. Hoy queremos agradecer y un saludo muy especial a todas nuestras madrecitas lindas que están en celebración el día de hoy, así que un fuerte abrazo a cada una de ellas, a apapacharlas y a consentirlas. Sé que son todos los días, pero el día de hoy sé que se va a desbordar todo ese amor y toda esa caricia que se tienen para cada una de ellas. Así es, bienvenidos, querida audiencia. Dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestra querida ingeniera Claudita Rodríguez, que dejo en el uso de la voz para que es nuestra conferencista durante este diplomado. Así que, ingeniera Claudita, el uso de la voz es suya. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues como decía la licenciada Sarita, esperamos que las madres que están aquí mejorando sus conocimientos, que pasen un bonito día. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, a todas, y a los que están aquí también abracen mucho a sus mamás, a los que aún pueden, disfrútenla bastante y agasájenla en este día. Bueno, pues como decía la licenciada Sarita, hoy estamos en nuestro módulo número 2. Hoy vamos a empezar nuestro curso sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales para el desarrollo territorial. Y pues lo que hoy vamos a hacer es realizar un análisis del problema ambiental desde una perspectiva histórica y analizar o conocer cuándo empezó el concepto de desarrollo sostenible como solución al problema ambiental. Vamos a ver, aquí tienen una duda del examen que resolvimos, que terminamos el día de ayer. A ver, dice, tengo una duda con respecto al examen. En la pregunta, ¿existe límite en las áreas de implementación de la economía circular? Me confundió un poco esa pregunta, ya que la palabra límite, como que no hay apoyo, por lo que limita su limitación, a su implementación. Ya le entiendo la pregunta a Steve Fernández. Bueno, la idea era en la clase cuando revisamos cuáles eran las áreas de implementación de la economía circular, establecimos que no hay límite, no es únicamente en las áreas en las áreas económicas, en las áreas de proyectos, de productos, digamos, que a veces se entiende pues que la economía va más a la industria, sino que la economía circular debe de establecerse, o los principios de la economía circular deben implementarse pues en todos los proyectos. Entonces, vimos tecnológicos, vimos de desarrollo, vimos ejemplos también hablando de la industria alimenticia. Entonces, más a eso iba enfocada la pregunta del examen, y espero pues haberle resuelto. Entiendo pues la respuesta de que pues si no hay apoyo se limita la implementación, pero ahí como en la pregunta establece que si existe límite en las áreas de implementación, más enfocado pues en todas las áreas, en todas las distintas áreas económicas en donde se puede implementar.
espero poder haber contestado su pregunta, Astrid. No sé si ahí estamos. Y pues si no hay otra duda referente al examen, pues vamos a empezar hoy con nuestro módulo 2. Como les decía, este es el módulo. Vamos a hablar sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. A usted, Astrid Bernadette, muchísimas gracias. A ver... hola, Estuardo Ramírez. Fíjese que no se establece que de una vez al terminar el examen aparezcan de una vez las respuestas, porque pues podemos tomar capturas, todos fuimos estudiantes, vamos a tomar capturas y pues ya los siguientes todos van a tener 100 en su evaluación. Esa es la razón por la cual después envío las notas a los correos establecidos. No es otra situación, sino es esa la... por lo que no se establece de una vez que les diga cuáles son las preguntas correctas y cuáles son las que contestaron incorrectamente. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra duda sobre esta situación. Voy a esperar unos segundos y si no, pues empezamos con nuestra clase. Bueno, creo que no. Ok. Bueno, entonces, les decía, hoy vamos a empezar nuestro curso sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Hoy vamos a realizar un análisis histórico del problema ambiental. Cuando empezamos a hablar de sostenibilidad, cuando nos dimos cuenta que la sobreexplotación, la extracción que estábamos haciendo de los recursos naturales estaba ocasionando daños en el planeta, estaba teniendo consecuencias a la salud humana también. Esa fue una de las primeras cosas que se logró observar, cómo lo que estábamos realizando en pro pues del crecimiento económico empezó a ocasionar daños también en la salud humana. Fabiola Fuentes, ¿no le llegó el examen a su correo? Si gusta, le doy el correo. El correo es ambienteric2022@gmail.com. Entonces, como si no le llegaron las notas, porfa, escríbanme ahí su nombre completo, el nombre con el que se evaluaron, y tal vez lo que pasó fue que tiene algún error el correo que colocaron a donde fue enviada la nota. Entonces tal vez pues regresó el correo, o si no, pueden buscar en spam. A veces se va el correo a spam, pero pueden buscar el correo. Es ambienteric2022@gmail.com. Yo creo que por ahí vi que estaba el doctor Carlos Garrido. Me voy a aprovechar de su amabilidad. Si me puede hacer favor de escribir el correo, él me ha enviado varios correos, entonces él tiene el correo. Entonces me pueden mandar ahí su nombre completo y yo ya por nombre busco su nota y se las envío. Seguramente eso es algún problema con el correo. Entonces, para los que tengan ese problema, envíenme un correo, y si no, al finalizar lo voy a escribir en una diapositiva para que ustedes lo puedan copiar y me envíen el correo, y así les envío su nota pues para que la tengan ahí. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar un poquito con la historia pues de sobre sostenibilidad, y nos remontamos al siglo XIX. Dice que desde el siglo XIX los científicos han observado y estudiado los cambios en el clima, aquellos cambios que fueron sucediendo en la historia de la humanidad y que no pueden atribuirse a influencias naturales del pasado, sino a consecuencias antropogénicas. Es decir, pues cambios en la naturaleza siempre se han dado. Y aquí un ejemplo bastante interesante es que la ciudad de Quito, Ecuador, hace más de 2000 años estaba cubierta totalmente de hielo, y pues poco a poco se fue derritiendo ese hielo, y ahora pues ya está ahí una ciudad, una urbe de personas. Entonces, esos son cambios naturales, pero esos se dan a muy largo plazo. Pero los científicos pues empezaron a dar cuenta que habían cambios a muy corto plazo, y que la razón de esos
esos cambios a corto plazo eran razones antropogénicas. Razón antropogénica quiere decir que lo ocasionamos, lo ocasiona la raza humana. Este cambio del clima ha ido avanzando rápidamente a lo largo de los años, siendo su causa principal la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera como consecuencia de la revolución industrial a fines del siglo XVIII. Y pues en este sentido, hablando de la revolución industrial, hay un video bastante interesante, a mí me parece bastante interesante, ustedes me van a comentar en los comentarios qué les pasa, que resume, creo que de manera muy, muy atinada, cuáles son las características de la segunda revolución industrial, para que veamos un poquito pues, de las atribuciones de las grandes concentraciones de contaminación por gases de efecto invernadero, pues se les atribuye a las revoluciones industriales. Y pues vamos a revisar una de ellas, que es la segunda revolución industrial en este video. Mil gracias, May Juárez, por compartir el correo. Ya la compañera May Juárez nos hizo favor de escribirles el correo. Pueden copiar y pegar, me envían su nombre y ya busco los nombres y les envío ya de su nota. Ahorita les voy a compartir el video del que les estoy hablando. Y me comentan si les parece interesante. A mí me parece bastante interesante y que hasta hay una forma jocosa de ver la segunda revolución industrial. Me cuentan si lo ven y si lo escuchan, por favor. Bully Magnets presenta. Saludos y bienvenidos a Bully Magnets. Yo soy su amigo Reinhardt y en esta ocasión les voy a platicar sobre la segunda revolución industrial, un momento en la historia donde el mundo se transformó de una manera como nunca antes y que dio pauta para la construcción de las sociedades industrializadas que conocemos hoy en día. Esta historia comienza en la década de 1850. Para ese momento, Inglaterra ya ha alcanzado su industrialización. Alemania y Estados Unidos están iniciando la suya y muy poco tiempo después, Japón, Francia, los Países Bajos e Italia comenzarán también a construir fábricas para su industrialización. Los motivos para que esta transformación llegara a cada uno de estos países son diversos y nos darían para platicar por mucho tiempo de cada uno de ellos. Lo que les puedo decir es que todos compartían estabilidad política y social, además de que contaban con los recursos financieros y naturales para la construcción de fábricas y máquinas. Obviamente somos los países más ricos del mundo. La industrialización puso la inventiva en su máximo esplendor y transformó prácticamente todas las actividades humanas. Por ejemplo, la nueva industria química trajo los primeros fertilizantes e insecticidas, nuevos tintes y telas. Se inventaron también las primeras vacunas contra la rabia y el tétanos. Se equiparon las primeras ciudades con electricidad y también llegaron inventos inimaginables como el cine y la fotografía. Además, los obreros podían aspirar a comprar muchos de estos nuevos productos, por lo que en los países industrializados apareció el fenómeno del consumismo y la clase media. Vamos, eran momentos de relativa abundancia. Otra de las grandes revoluciones de la época fue el buque de vapor y la extensión de las vías del ferrocarril que logró conectar a la mayoría de Europa. En Estados Unidos también comunicó al país de costa a costa con su tren transcontinental en 1860. Todo esto acompañado de las líneas del telégrafo, un invento que hizo que por primera vez la comunicación entre las personas a largas distancias fuera prácticamente inmediata. Transportar recursos y personas allá donde llegara el ferrocarril dio una ventaja de expansión incomparable a los países industrializados sobre todos los demás. Nada más rápido que mi fiel caballo. Eso ya se acabó. Nos vemos en el siguiente pueblo, soquete. Aunque el carbón siguió siendo la fuente principal de energía, es en esta época cuando la electricidad y el petróleo hacen su aparición. Este último utilizado primero como engrasante, luego como combustible y finalmente refinado para la creación de nuevos materiales químicos y farmacéuticos, haciéndolo así uno de los recursos más cotizados del planeta. Por otra parte, la industria de los metales también se transformó. Aparecieron de forma masiva el aluminio, el zinc, el níquel y el cobre, pero sobre todo la más grande novedad fue el acero. Con este fuerte y barato metal se transformó la arquitectura, la ingeniería, el poder de las fábricas, la industria de las armas y el ejército.
A inicios de 1890, Gran Bretaña era la potencia económica y militar más grande del mundo. En Europa le seguía de cerca a Alemania. En América, Estados Unidos había alcanzado un desarrollo científico e industrial enorme gracias a sus monopolios y a su enorme territorio. Mientras tanto, en Asia, Japón había atravesado por la reforma Meiji y se transformó más rápido que nadie en una potencia industrial. En general, se encontró un equilibrio tolerable entre el trabajo y salario de los obreros con las ganancias y beneficios de la burguesía, que crecía como el nuevo modelo de poder y de éxito que antes sostenía únicamente la aristocracia. Es el surgimiento de la nueva clase opresora. Los burgueses van a usar los medios de producción para dominar el poder y las riquezas de un mundo incapaz de detenerlos. Y es que no es lo mismo alguien con títulos de la nobleza que alguien con títulos de propiedad de una empresa multimillonaria. El cambio en ese entonces es radical y la clase social de élite comienza a ser desplazada por una nueva clase social dominante. ¡Burguesía! Las grandes empresas fueron apoyadas por sus propios gobiernos para crear monopolios y aumentar sus ganancias. De esta manera se consideraba que el poder de un país se reflejaba por el poder e influencia de sus empresas en el mundo. Para fortalecer esta relación entre empresarios se crearon 3 mecanismos básicos: el trust, el holding y el cártel. Estas prácticas se consideran poco éticas y abusivas e incluso hoy en día son ilegales en muchos países desarrollados. De esto se trata. Trust. Se hace un trust cuando las empresas que se dedican a la misma actividad se unen para acaparar todo el mercado y eliminar así a la competencia. Al final se distribuyen el territorio de un país y las ganancias. Un trust da la impresión de que las empresas están compitiendo cuando en realidad no lo están haciendo. Holding. Se forma un holding cuando se crea una sociedad financiera que administra a muchas empresas de diferentes actividades. De esta manera puede controlar a todas ellas con el mismo capital y así evitar el fracaso de algunas o potenciar el crecimiento de otras. Esta práctica hace que la competencia para las empresas que no estén en un holding sea injusta. Cártel. Y no se trata de un cártel del crimen como seguramente están pensando. Se trata de un cártel de burgueses capitalistas que funciona de la siguiente manera. Se hace un cártel cuando un grupo de empresas se organiza para acaparar todas las partes de un proceso de producción. Esto para que todos los miembros ganen y entre todos puedan controlar los precios y la cantidad de lo que se va a producir. Esto es injusto porque limita la producción y su precio a conveniencia del cártel y no a conveniencia del mercado. Además, puede usarse también para eliminar a la competencia. Son las herramientas de un capitalismo salvaje que asegura la supervivencia de la burguesía. En los países industrializados, la acumulación de riqueza causó una migración masiva del campo a las ciudades. Por ejemplo, para 1860, la mayor parte de los europeos vivía en el campo y para 1910 la mayoría ya vivía en las ciudades. También es en esta época cuando más de 40 millones de europeos migran a Estados Unidos o al resto del mundo en busca de nuevas oportunidades. Con esa transformación apareció la clase media de las ciudades como un nuevo grupo social que estaba ansioso de participar en el desarrollo de su país. Obtener educación, trabajar o incursionarse en el mundo de las nuevas inversiones también provocó la aparición de escuelas, universidades, artistas y nuevos conocimientos aderezados de una adoración desmedida a las glorias pasadas y presentes de cada imperio. Y es aquí donde todo se comienza a poner raro. La industrialización también comienza a propagar la idea del imperialismo y de la superioridad intelectual de los europeos sobre las demás razas. Esto da una justificación a los imperios para que se cometan atrocidades de todo tipo en las nuevas colonias que se conquistan en busca de recursos. Los imperios europeos propagaron gobiernos esclavistas por toda África, el suroeste asiático, Medio Oriente y Australia. En América, las antiguas colonias del Imperio Español y Portugués recientemente se habían independizado, pero Estados Unidos, Inglaterra y Francia se encargaron de absorberlas en su esfera de influencia económica, por lo que, a pesar de tener relativa independencia política, también eran presa de la dominación imperialista. Gracias a la Segunda Revolución Industrial, los aires de un nuevo futuro y grandes inventos estaban a la orden del día. Y para el año de 1914, prácticamente todo el planeta había sido explorado, dividido o colonizado por los imperios europeos. Luego de eso, solo quedaba latente el deseo de dominarse los unos a los otros, y eso solo era detenido por un frágil equilibrio de acuerdos y alianzas entre las potencias.
Para 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial era inminente. Pero esa ya es otra historia. Así que ahí lo tienen, la Segunda Revolución Industrial. Un momento en la historia de la humanidad que desarrolló el conocimiento y el potencial humano, pero que al mismo tiempo despertó las ansias de dominación y conquista de los imperios. Así que les hago una pregunta. ¿A ustedes les hubiera gustado vivir durante la Segunda Revolución Industrial? De ser así, ¿en qué país y en qué condiciones les hubiera gustado estar allí? Bueno, ahí vamos a dejar el video, pues de cómo se dio algunas características de cómo pues, se dio la revolución industrial. Pues podemos ver cómo se da esa sed de poder y de tener, de acceder a los recursos, que lo que ocasionó fue que desplazaran también a muchas personas, digamos, que vivían en los lugares en donde estaban los recursos. Únicamente pues fueron desplazados para poder aprovechar esos recursos sin ningún análisis, sin saber cuáles iban a ser las consecuencias. Aquí nos Walter y Sheila Coronado hacen un comentario, dice: entonces lo que el planeta posee son ciclos de cambios que afectan al clima. Imagino que es por el comentario de Quito, Ecuador, que antes pues era estaba cubierto de hielo. Y pues sí, el planeta pues tiene sus ciclos de cómo ha cambiado. Pues la historia nos dice cómo ha cambiado, cómo en esta época existieron las condiciones necesarias para que se desarrollara la raza humana. Están las características necesarias para que nosotros podamos vivir en el planeta. Sin embargo, el análisis, el cambio climático está asociado porque esos cambios se daban a lo largo del tiempo y daba tiempo para adaptarse a los cambios que ocurrían. No eran cambios drásticos como los que actualmente estamos viviendo por el cambio climático, que está asociado a las consecuencias de los daños antropogénicos que nosotros mismos hemos ocasionado. Esa es la idea pues del cambio climático, de lo que nosotros con las revoluciones industriales hemos ocasionado por estas revoluciones industriales. Ya vimos pues que se tenía la maquinaria necesaria para poder generar productos a gran escala. Entonces la oferta de los productos, eso hacía pues que disminuyera un poco el precio. Surge la clase media y entonces la clase media es la que consume más productos. Nos volvimos consumistas, y hasta que es la economía que hasta el momento pues utilizamos. Pues luego de esta situación, en paralelo a un movimiento ambiental que estaba emergiendo, surgió una obra literaria denominada La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, la cual supo mostrar al ciudadano promedio el mundo, un mensaje de alerta sobre lo que estaba ocurriendo con el ambiente. En especial, este material supo concientizar sobre el peligro de los pesticidas, sacando a la luz el lado oscuro del DDT. En ese momento, el DDT era un insecticida muy utilizado y valorado porque fue útil para salvar decenas de miles de vidas de enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria. Pero fue cuestionado posteriormente por sus efectos indirectos negativos en la salud del planeta. Sin embargo, la publicación de su libro tuvo un gran alcance y transformó la manera en que la ciudadanía pensaba sobre el cuidado y protección del planeta, encendiendo la mecha del espíritu que caracteriza a lo que hoy son los movimientos ecologistas en el sentido que actualmente le damos. Y entonces, pues la historia es más o menos que Rachel Carson tenía una amiga. Ella es una científica, bióloga, química, que tenía pues una amiga que vivía en las áreas del campo, y pues esta amiga le comentaba
que pues surgió la época de la primavera y se dieron cuenta, persiguieron que no había canto de pájaros, que este insecticida que era rociado pues en los cultivos para poder, como insecticida, pues para detener las plagas que dañaban los cultivos, para producir más, que ese era el fin pues de los insecticidas, que se producieran más cultivos. Entonces se les aplicaba este insecticida de té y se dieron cuenta pues que cuando llegó la primavera, que es una época que en Estados Unidos pues se marca bastante bien, pues sí, no como Guatemala, que es el país de la eterna primavera, donde no se nos marcan muy bien las estaciones, pues en este país sí se marcaba y se dieron cuenta que cuando había primavera también se asociaba pues con el canto de las aves. Pero este insecticida también dañaba no solo a los a las plagas que dañaban los cultivos, sino también a las aves, y entonces no se escuchaba el canto de las aves. Y por eso la obra literaria de Rachel Carson se llama La primavera silenciosa, pues porque no había ese ruido de las aves. Y lo que pasó, pues que los insecticidas se probaron para ver si funcionaban controlando las plagas, pero no se hicieron estudios en esos años de cuáles iban a ser las consecuencias de la aplicación de esos insecticidas, cuáles iban a ser, si iba a causar daños pues a los seres humanos. Y para esto pues también les presento un video en los cuales pues capturan cómo rociaban de insecticida incluso a las personas y al ganado. El uso era indiscriminado de este insecticida. Entonces se los voy a compartir. Me dan un segundo y se los comparto. Ay, Dios mío, hoy sí está. Vamos a ver. Una ventana. Ahorita voy a cambiar la ventana. Es este. Espero que no nos toquen. La industria en las ciudades y la utilización de un combustible tóxico en un lado del Atlántico ciegan el progreso tecnológico al otro lado del océano. Fue la polución química la que amenazó a los norteamericanos durante los años 50. El DDT, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los insectos transmisores de enfermedades, acababa de ser adoptado por el Departamento de Agricultura. Las películas de propaganda lo decían, era el insecticida milagro. A total war, a search for a more powerful insecticide was imperative. The answer to the quest was found in DDT. DDT affects the nervous system and motor coordination of the insect. Then in sequence follow restlessness, tremors, convulsions, paralysis, and death. En la carrera por la productividad, la eficacia del DDT permitía soñar con una agricultura sin insectos. La aspersión sistemática de los terrenos agrícolas prometía cosechas cada vez más abundantes. Y funcionaba. Los supermercados norteamericanos rebosaban de frutas y hortalizas atiborradas de insecticidas, pero de un aspecto espléndido. Los norteamericanos convencidos extendieron el campo de acción del DDT. Después de rociar los campos, rocían el ganado, después los humanos. Mientras parecía que América desaparecía bajo una nube de DDT y otros pesticidas, una voz se elevaba para denunciar los peligros de aquel uso indiscriminado. Ecologista adelantada a su tiempo, la bióloga Rachel Carson fue la primera en dar la voz de alarma. Demostró que los pesticidas impregnaban el aire, el agua y los terrenos años después de su aspersión.
Si no tenemos cuidado, concluía, los cantos de los pájaros no serán más que un lejano recuerdo y la primavera será silenciosa. Primavera silenciosa es el título del libro que Rachel publicó. Desde su aparición en 1962 causó el efecto de una bomba. Cuando se publicó el libro Rachel Carson, yo trabajaba en el Departamento de Agricultura, de manera que pude observar personalmente el impacto de su análisis, ya que afectaba a todas las actividades del departamento. La primera reacción de los científicos de la burocracia fue la crítica, porque el análisis cuestionaba su modelo. Los grupos de presión, los industriales y miembros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos contraatacaron inmediatamente. Contrataron al Dr. White, científico de renombre. The major claims in Miss Rachel Carson's book Silent Spring are gross distortions of the actual facts, completely unsupported by scientific experimental evidence and general practical experience in the field. Miss Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man, whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature. La virulencia de los ataques de la industria química, preocupada por defender sus intereses, benefició al libro que se convirtió en un éxito mundial. En la televisión estadounidense, Rachel Carson defendía sus posiciones. Más de 15 millones de telespectadores se enteraban en directo de que el uso masivo de pesticidas era una amenaza para la salud pública. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know. Después de la emisión del programa, llegaron miles de cartas a la Casa Blanca. Esta movilización sin precedentes de la opinión pública estadounidense está en el origen de la primera ley sobre el uso de pesticidas. Fue firmada por el presidente Lyndon Johnson 2 años después de la aparición de Primavera Silenciosa y poco después de que su autora muriera de cáncer. Closing loopholes which permitted pesticides to be sold before they were fully tested, this bill safeguards the health and the lives of all Americans. I'm sorry that one voice which spoke so often and so eloquently for measures like this, the voice of Rachel Carson, is still today. She would have been proud of this bill in this moment. Reclamando que se evaluara el impacto de los productos químicos sobre el medio ambiente y la salud, la bióloga Rachel Carson introducía la idea del principio de precaución. Esta recomendación está todavía en uso hoy. La Unión Europea hizo su primer inventario de sustancias químicas en 1981 y se descubrió con gran sorpresa que el número de sustancias en el mercado era del orden de 100.000. Y descubrimos también sobre la marcha que el 97% de esas sustancias no habían sido sometidas a una evaluación. El coste humano es enorme. De otra manera, no se puede explicar el aumento de la incidencia del cáncer, siendo este la primera causa de muerte actualmente. De forma que tenemos una epidemia mundial de cáncer que en gran medida está relacionada con esta política totalmente irresponsable. Estas políticas irresponsables que han descuidado la evaluación de riesgos para el medio ambiente y la salud de la población tienen una característica común en todo el mundo. En nombre del progreso, anteponen el beneficio inmediato al interés público. Bueno, vamos a terminar con la frase pues de que el progreso se antepone al bien público, que era lo que mencionaba Rachel Carson en su libro. Pues el DDT, como escuchamos, pues es una sustancia que está prohibida en varios países, pero también se justifica su uso. Se recuerdan de la frase que el fin justifica los medios. Y
el uso del DDT está permitido para controlar las plagas, digamos, es que si surgiera alguna plaga para que ocasiona malaria, para disminuir el número de muertes, que fue lo primero pues para que se utilizó, la OMS pues daría el permiso para poder utilizarlo. Esto pues en países desarrollados está prohibido el uso, en otros países pues aún no, en países como México dice que también aún se utiliza. A ver si nos hace favor la licenciada Sarita de regresar a la presentación y a ver si alguien tiene un comentario sobre el video. Es bastante interesante. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Pues cómo surgió pues la voz de una científica pues tuvo estas consecuencias y logró pues lo que solicitaba, pero lamentablemente pues ya no logró estar cuando firmaron ya el acuerdo de que si se iban a implementar pues algunas sustancias, que esas sustancias fuera probado cuáles eran los efectos que tenía en la salud humana, y por eso algunos pesticidas que se utilizan pues ya tienen bien claro en sus etiquetas cuáles son los riesgos que se deben, cuáles son también el equipo que se debe de utilizar para poder implementarlos. Hay algunos pues que exigen un tipo especial de mascarilla, y pues es el resultado también de que Rachel Carson pues alzó la voz sobre este tema. Esto, miren, es del año 1962 fue que salió ese libro, y se entiende que ese fue el surgimiento pues de la ecología, del movimiento ecologista como actualmente lo conocemos ya desde 1962. A ver si alguien me ayuda con la resta. ¿Hace cuántos años estamos hablando de esta situación? Bueno, y nos dicen, pues sin embargo, no fue hasta la década de los 70 que se comenzó a analizar el modelo capitalista comprendido entre el binomio sociedad y naturaleza, que antes pues solo se estudiaba la sociedad, pero pues no estábamos tan conscientes de qué era lo que nos prohibía la naturaleza. Asimismo, la percepción del mundo se planteó de otra manera, más ambientalista, desde la contaminación, que era vista como producto del crecimiento económico que había logrado los países del primer mundo. Y aquí surgieron documentos para hacer frente a la problemática ambiental como consecuencia de los diferentes intereses políticos y económicos entre países del primer y el tercer mundo. Algunos de ellos, tales como los límites del crecimiento, un material elaborado por el Club de Roma en 1972 por profesionales, entre ellos una biofísica y científica ambiental, Donella Meadows. Este informe buscaba la relación entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico y la huella ecológica para los siguientes 100 años. En este documento, pues lo que se proponía, se entendía, pues cuáles eran las consecuencias del crecimiento poblacional, y pues se hacía como el análisis de que lo que había que detener era el crecimiento poblacional. Sin embargo, pues nosotros pues aquí en América no tenemos ninguna ley pues que establezca cuántos números de hijos tenemos por familia, lo cual pues sí se dio en China. En China sí, en algún momento, creo que en el 2016 fue cuando se dejó a un lado esta ley de que solo se podía tener un hijo por familia, y ahí se dio un fenómeno que como consecuencia pues de esta ley, se dieron varios abortos cuando sabían pues cuál era el sexo de los niños. Pues si alguien prefería tener niño, que casi siempre era eso y no una niña, pues las mujeres se veían obligadas o tal vez no obligadas, pero el fenómeno de los abortos para poder tener el niño o el hijo o hija que se deseaba. Y también se daba mucho pues el abandono de los hijos. Ese fue un fenómeno social que surgió como consecuencia pues de haber limitado el número de hijos por familia. Entonces pues esta
ya se probó y no es una opción, pero pues como les decía, en América no se ha dado y establecemos pues tal vez por lo de los derechos humanos, pues que aquí lo tenemos bastante arraigado y no creo que no aceptaríamos una ley como esas. Entonces, se buscó otra alternativa. Y en el último documento, que fue el Modelo Mundial Latinoamericano de la Fundación Bariloche, en 1976, que dio una alternativa a la solución que había pronosticado en el informe de los límites del crecimiento, donde se sostenía que la única salida a un futuro catastrófico era controlando al crecimiento poblacional y económico mundial, un final muy determinista. Fue entonces que la Fundación Bariloche propuso que para evitar las grandes amenazas contra el medio ambiente era cambiando nuestra manera de consumir. No era tanto el problema el número de personas, sino la manera en que todas estas personas o que todos consumimos, nuestro comportamiento y también nuestro pensamiento. Ciertamente mucho de cierto tiene este último informe, ya que con una nueva visión más optimista y no puedo leer esa palabra, alentadora, podemos lograr un futuro más alentador. Entonces, no era tanto de limitar el crecimiento, sino conocer y establecer la manera en que consumimos, y que ahí estaba pues el secreto de detener los daños que estamos ocasionando al ambiente. Esto pues ya estamos hablando de 1976, algunos años después. A ver, nos dice Mario Estuardo, todos los pesticidas indican la toxicidad que representan en su manipulación, pero no advierte la residualidad que tienen en los alimentos donde se aplican. Pues ahí sí es algo bastante complejo poder conocer cuál va a ser la residualidad. Se debería pues de hacer una prueba en cada tipo de alimentos, tipo de suelo, por la mega diversidad que tenemos de alimentos, de tipo de suelos, de formas de cultivo. Creo que es muy complicado determinar esta situación. Creo que lo mejor es migrar hacia una agricultura orgánica, que dejemos de utilizar estos pesticidas, que es bastante complicado, y cuánta inversión se realizará en determinar cuáles son los daños ocasionados, y en lo que los establecemos, en lo que conocemos, cuáles son esos daños ocasionados, pues ya los tenemos todos pues esos residuos en el cuerpo. Justo estaba leyendo un documento en donde analizaban pues la historia del DDT, y decía que se habían hecho pruebas entre personas, hombres que vivían en Canadá y hombres mexicanos, y se estableció una relación bastante directa, que en los cultivos de México, en donde se aplicaba bastante DDT, los hombres presentaban mayores problemas de reproducción. Ahí pues era la comparación entre, o el análisis pues entre hombres canadienses y hombres mexicanos. Entonces se vio pues los daños a la salud determinados ya años después por la persistencia de estos pesticidas en los suelos, como decía el compañero Mario Estuardo. Cuál es la residualidad que queda pues en el suelo, y luego pues se transmiten a los alimentos. Pues ahí ya hay estudios que comprueban pues los daños que ocasiona este tipo de pesticidas. Mil gracias, me dicen que ya tenemos 58 años hablando de esta situación, ya son bastantes años en los que estamos intentando pues mitigar nuestro daño al ambiente. La NRDC es una de las primeras ONGs que surge en los años 70 con el objetivo de salvaguardar la tierra, su gente, sus plantas, sus animales y los sistemas naturales de los que depende toda la vida. Más sobre esta ONG, es pionera en la historia de la sostenibilidad. Y aquí les dejo el link por si quieren pues revisar la página de NRDC, y ahí tienen varios links en los cuales pues ustedes pueden estar de acuerdo con alguna firma del que están promoviendo. La otra vez había un
una firma para salvar a los osos polares, están haciendo una petición para que la minería del petróleo en el área donde viven los osos polares se detuviera para que este animal que está en peligro de extinción pues logre sobrevivir, y ahí tienen varias propuestas. Entonces, si a alguien le interesa, les voy a dejar el link en la presentación. Aquí lo encuentran en azul por si quieren ir a firmar alguna petición. Bueno, avanzando, en el año 1979 se celebró en Ginebra la primera conferencia mundial sobre el clima, la cual fue convocada por la Organización Meteorológica Mundial. Fue el primer encuentro mundial en tomar al cambio climático ya como una amenaza real, y además se le introdujo dentro de la creciente lista de problemas que enfrentaba el medio ambiente. La conferencia fue muy significativa, ya que provocó a los gobiernos del mundo a tomar medidas concretas para controlar y prever los cambios en el clima que son consecuencias de la actividad humana. Asimismo, fue un espacio que se logró establecer programas específicos para tratar la problemática. Así fue que se creó el Programa Mundial sobre el Clima, el PMC, para trabajar conjuntamente con la Organización Meteorológica Mundial, y desde aquí entonces contamos con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que ese todavía está vigente, y el Consejo Internacional para la Ciencia. Esto abrió el camino para que en la década de los 80, en un mundo inmerso en la globalización y la interdependencia, nuevos actores internacionales comenzaran a tomar protagonismo, tales como los nuevos organismos especializados de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, la opinión pública, y siempre a la par la concientización crecía desde los medios de comunicación. Siguiendo los pasos que se fueron generando en el seno de la ONU, la Asamblea General llamó a conformar una nueva agenda global basada en la protección ambiental, y así es como en el 84 se conformó por primera vez la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Esta comisión tenía objetivos claros: promover a nivel global un futuro con ideales de justicia, seguridad y prosperidad. 3 fueron los objetivos que impulsó la comisión: examinar los temas críticos relacionados al desarrollo, medio ambiente y formular propuestas realistas, proponer nuevas maneras de cooperación internacional para crear políticas medioambientales basadas en el desarrollo económico y social, promover el compromiso y concientización de individuos, organizaciones internacionales, empresas, instituciones y gobiernos. Y en este informe se jerarquizó e institucionalizó a las convenciones, cumbres y protocolos que se fueron elaborando en los años siguientes, y pues de estos ya identificamos algunos. ¿Se les ocurre algún acuerdo o algún protocolo sobre medio ambiente antes de que lleguemos a esto? Pues el término sostenibilidad apareció por primera vez en 1987 en el informe Brundtland, trabajo que adoptó el nombre en honor a Gro Harlem Brundtland, que fue la exministra noruega que lideró una comisión encargada para investigar, estudiar y buscar soluciones ante el impacto cada vez mayor que estaba viviendo el medio ambiente. Esta investigadora, a través de su histórico informe, puso en alto el desarrollo sostenible y al cambio climático para que sean tratados como temas importantes en la nueva agenda pública mundial. Este informe también es conocido como Nuestro Futuro Común y fue elaborado por varios países miembros de la ONU. Allí, en este informe, apareció por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, definido como aquel desarrollo que permite satisfacer nuestras necesidades sin comprometer a la de las generaciones futuras. Y pues aquí hablábamos de una generación anterior, una generación del 87, que se propuso realizar un desarrollo sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones, que no establecen pues muy bien cuáles son las actividades que van a realizar, y que se ha vuelto muy bastante complejo, pero pues desde el 87 estamos hablando del tema.
Luego, en el 88, se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, que ese creo que lo identificamos un poquito más. El IPCC es un órgano de referencia para la evaluación del cambio climático. Está formado por un grupo intergubernamental de expertos, entre los que se destacan científicos del clima, biólogos, economistas y sociólogos, entre ellos, y representantes también de cada continente del planeta, con los objetivos de elaborar informes en materia social, económica y de hallar todas las posibilidades para la adaptación y mitigación del cambio climático. Sin embargo, la gran respuesta al cambio climático comenzó a desarrollarse efectivamente en la década de los 90, gracias a las negociaciones que fueron desarrollando en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y pues alguna de ellas es la Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro, que se llevó a cabo en el 92, donde se adoptó la famosa Agenda 21 como un programa de acción multilateral para el desarrollo sostenible, el cual entró en vigencia en el 2004. Luego tenemos la primera conferencia de las partes, la COP1. Esta se llevó a cabo en el 95 en Berlín, y es a partir de aquí en donde todos los Estados miembros participaron anualmente, comprometiéndose a poner en práctica nuevos desafíos mundiales en materia climática. Y entonces aquí pues ya se establece como que una mesa de diálogo del clima, las COP que se han venido desarrollando. Recordemos la COP25, en la cual fue aprobado pues el Acuerdo de París. Pues en el 95 empezó con la COP1 en Berlín. Y luego, pues en el 97 se logró avanzar con las negociaciones y se creó el Protocolo de Kioto, donde se firmó un acuerdo vinculante para países signatarios que se obligaban a reducir los gases de efecto invernadero. Este fue el primer protocolo que se firmó en torno a los gases de efecto invernadero, pero no se establecía pues una línea base, o no se establecía pues cuáles eran los objetivos claros que se querían lograr. Entonces, pues ya después encontramos ya el Acuerdo de París, el cual pues se firmó, el Acuerdo de París se realizó en el 2015, y este se convirtió en el primer esfuerzo verdaderamente global para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo de emisiones de carbono, resiliente y sostenible. Todas las naciones comprometidas para una causa común en base a sus responsabilidades históricas, presentes y futuras. El objetivo principal que tuvo este acuerdo universal fue mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsó los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más por debajo de los 1.5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, ya que si la Tierra se calienta más de esto, el daño del planeta puede ser irreversible. Y entonces, pues aquí ya encontramos el Acuerdo de París, el cual sí fue ratificado y firmado por Guatemala. Pues ya vimos el objetivo de establecer la temperatura global de 2 grados centígrados y aspira a limitarlo a 1.5 grados. Lo que se quiere hacer es 1.5 grados, y lo que se aspira, si se cumple todo, pues 2 grados centígrados. Y esto a través de los NDC, los cuales son los compromisos que cada país estableció para reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático, a través también de la mitigación del cambio climático, en el cual cada país se comprometió metas nacionales que buscan reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero mediante medidas de mitigación, también mediante la adaptación, una meta global que es fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático en un marco de sostenibilidad. Estas son las propuestas a través de las cuales se pretende pues adaptarse y mitigar al cambio climático. Y en este sentido, pues en Guatemala tenemos una estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Guatemala presentó ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático su propuesta de contribución determinada a nivel nacional, el NDC, que por sus siglas en inglés, en la cual el país planifica lograr con sus propios recursos para el 2030 una reducción, a lo que nos comprometimos fue una reducción del 11% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la tendencia de emisiones basadas
basada en un crecimiento constante entre los años de 1990 a 2015. Este esfuerzo implica una reducción de hasta 6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente anuales para el 2030. Entonces, pues si no sabíamos a qué nos habíamos comprometido en el Acuerdo de París, pues nos comprometimos a reducir en un 11% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Para esto, pues se tiene una línea base, el documento, pues con la información lo van a poder encontrar si se van pues aquí al link que les dejé en la parte de abajo de la diapositiva. Y pues ahí encontramos diversas gráficas como esta tendencia, la cual propone que pues si seguimos en la línea del tiempo y el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues la relación, el crecimiento es similar. Crece el Producto Interno Bruto y crecen nuestras emisiones. Y con la implementación de esta estrategia, pues va a crecer el Producto Interno Bruto y las emisiones se van a reducir, tal como nos comprometimos. A través de esta estrategia de desarrollo con bajas emisiones, que es una oportunidad para contribuir al desarrollo, respondiendo a las necesidades y circunstancias del país en un entorno ambiental y climáticamente amigable. Eso es lo que encontramos en el documento. Y yo perdí mi apuntador aquí, ya lo encontré. Entonces, pues lo que tenemos en ese documento es una línea base multisectorial de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2005 y luego se hizo pues una proyección de cuáles es los millones de toneladas de CO2 equivalente que son producidas por cada sector. Tenemos analizados pues el sector de energía, el sector de transporte urbano, los residenciales, comercios e instituciones, la industria, la agricultura y la ganadería, los bosques y otros usos de la tierra y las millones de toneladas equivalentes de CO2 ocasionadas por los desechos, y aquí se toman en cuenta pues las aguas residuales y los residuos sólidos. Y podemos ver pues que hay un mix que se parece bastante, luego encontramos pues que ocupa, que genera bastantes millones de toneladas de CO2, los bosques y otros usos de la tierra, y aquí lo que analizan es el avance de la frontera agraria, la pérdida de bosques, que es la que nos ocasiona millones de toneladas de CO2 equivalente, la deforestación, lo que la deforestación nos ocasiona, y pues eso es lo que en esta línea base que podemos encontrar pues en la estrategia es lo que más millones de toneladas de CO2 emite hacia el ambiente. Luego, pues encontramos un resumen de emisiones de gases de efecto invernadero basadas en consumo del subsector residencial, comercial e institucional, y aquí pues se analizan también millones de toneladas de CO2 equivalente, pero analizando cada uno de los sectores. Aquí se analiza pues el uso de combustibles de los residenciales, del urbano y rural, la electricidad utilizada en las residencias urbanas, los combustibles utilizados por los comercios e instituciones, la electricidad utilizada por los comercios e instituciones y la electricidad utilizada a nivel rural. ¿Cuáles son los millones de toneladas de CO2 equivalente que son emitidas por cada uno de estos sectores? Y podemos ver que la mayor parte, que la banda más ancha es el CO2 equivalente ocasionado por el uso de combustibles y electricidad en las residencias a nivel urbano. Entonces, después pues, de analizar estas gráficas en diversas reuniones con diversos actores que fueron convocados para realizar el análisis de a qué nos íbamos a comprometer como país, establecieron pues algunas estrategias con las cuales
se iba a lograr reducir la emisión de todo este CO2 equivalente. ¿Y cuáles fueron estas propuestas? Aquí hoy vamos a analizar pues en el sector energía, en el sector transporte. En la propuesta, en el documento que pueden encontrar en la diapositiva anterior, se hacen diversas propuestas que ahorita no las hay. En teoría yo lo tenía aquí listo para presentárselos, pero por alguna razón los cerré. Pero analizan pues varios sectores. Vamos a analizar aquí pues el sector energía, les voy a presentar el sector energía y sector transporte. También analizan el sector de desechos, el sector de bosques, el sector de agricultura, cada uno de esos sectores, y está establecida cuáles son las estrategias para poder reducir esas emisiones de CO2 equivalente. Todos los ministerios del gobierno deberían impulsar acciones para reforestación y protección al ambiente. En esa estrategia se establecen estrategias diferentes para el INAH y para el MAGA en relación al análisis del CO2 equivalente ocasionado pues, por la deforestación y por el avance de la frontera agrícola. Solo que esas no las coloqué en la presentación, solo les coloqué como ejemplo la energía, el sector energético y el sector, el transporte. Pero si se van al documento, pues se encuentran esta gráfica y luego cuál es la estrategia, cuáles son las estrategias propuestas para reducir esas emisiones. Y entonces, pues podemos ver aquí cuáles son las propuestas, cuáles son las opciones de mitigación, de reducción de emisión del CO2. Una de ellas es incrementar el potencial de las hidroeléctricas existentes. Porque veíamos que uno del CO2 equivalente emitido es por el uso de combustibles. Entonces, si migramos hacia el uso de energía eléctrica, al igual que la electricidad generada por derivados del petróleo, son los que más emiten gases de efecto invernadero. Entonces, la propuesta es ir migrando hacia energías renovables. Entonces, esta propuesta de incrementar el potencial de hidroeléctricas existentes. Ya hablamos en el módulo anterior de cómo pues relacionamos las hidroeléctricas con problemas sociales, pero que necesariamente pues estableciendo una estrategia correcta para implementar esto pues no debería de darse de esa forma. Pero pues una de las opciones de mitigación en este ámbito es incrementar el potencial hidroeléctrico, también incrementar la generación solar, incrementar la generación de energía geotérmica, reducción de pérdidas a través de energía renovable, desarrollo de mini y macro hidroeléctricas, eficiencia energética en edificaciones existentes, establecer estándares de etiquetado para electrodomésticos. Aquí que no sé si se han observado, pues yo lo he visto más en las refrigeradoras, que vienen diferentes barras y que los aparatos pues más costosos son los que tienen la barra verde y una letra que es ese etiquetado de los electrodomésticos. Establece pues que en el diseño de ese electrodoméstico pues se ha implementado alguna tecnología para reducir el consumo energético. Entonces, pues esto ya se da, pero pues es una estrategia promover estos estándares de etiquetado para electrodomésticos. También se propone realizar auditorías energéticas, establecer estufas de bajo consumo de leña, el cambio a tecnología LED del sistema de alumbrado público. Quien no sepa de qué municipios estamos recibiendo el curso, pero no en todos los municipios pues se ha dado esa transición del alumbrado se me fue ahorita de qué es el alumbrado, pero el cambio del alumbrado convencional que utilizamos por tecnología LED, lo cual reduciría el consumo energético de los municipios. Y por último, buscar la eficiencia energética en las nuevas construcciones, establecer pues una línea en las nuevas construcciones, que las nuevas construcciones sean eficientes energéticamente. Pues esto en la línea de energía. Y luego pues en
en el sector transporte también se tiene una línea base de emisiones de gases de efecto invernadero directas para el sector transporte. Están los millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas por cada uno de los transportes. Se hace una proyección del 90 hasta el 2050 y podemos ver pues que las emisiones van al alza y por eso se establecen algunas medidas de mitigación. Aquí podemos ver los millones de toneladas ocasionadas por el uso de gasolina, por el uso de diésel, otros combustibles fósiles, el diésel marino y también el queroseno de aviación. Y podemos observar pues que es más el uso que en el transporte está asociado pues a la gasolina y al diésel, que son los dos que más generan millones de toneladas de CO2 equivalente. Y también pues el diésel marino, que es el verde que podemos ver aquí. Y en menos cantidad pues los otros combustibles fósiles y el queroseno de aviación. Pero no es que esos no contaminen, sino que el uso en Guatemala pues es más de transporte terrestre. Y pues, ¿cuáles son las propuestas para mitigar esta situación en torno a la emisión de gases de efecto invernadero en torno al sector transporte? Pues una de ellas es el Metroriel. Otra es la propuesta de mejorar el transporte público extraurbano, mejorar el transporte público urbano, también la construcción del libramiento de Chimaltenango, que ya se realizó esa construcción, y un libramiento de Barberena. En este sentido, el libramiento de Chimaltenango pues va asociado al tiempo que se perdía. Eran 2 o 3 horas que uno pasaba en el tráfico por querer pasar el municipio de Chimaltenango. Entonces, la construcción del libramiento también tenía un sentido ambiental, que al final, pues en la construcción no se realizaron de forma adecuada todos los estudios necesarios para conocer la geotecnia, la hidrogeología del lugar, y ahora pues podemos observar que se dan bastantes problemas como de derrumbes, que son casi que lo que se ocasiona ahí en el libramiento de Chimaltenango, pero es una propuesta para mitigar la emisión de CO2 equivalente ocasionada por el uso del transporte durante todas esas horas del tráfico. Entonces, mejorar las condiciones en las vías terrestres del transporte disminuye también la emisión de CO2 equivalente, que la idea estuvo buena, pero ya a la práctica se tienen algunos problemas de libramiento, pero yo creo que si hay alguien aquí del occidente, es de bastante ayuda el libramiento, a pesar pues de todos los problemas y de los riesgos que se corren. Pasamos de unas 3 horas de tráfico para atravesar el Chimaltenango a 20 minutos en que se pasa el libramiento. En Chimaltenango el libramiento pudo haber sido por el tejar, la planicie que hay, menos problemas a la naturaleza, exactamente. Si se hubiera pues realizado de otra forma esto, seguramente el impacto sería mejor, pero desafortunadamente pues se hizo de esa forma, pero les digo que está en las opciones de mitigación en esta estrategia. Ahora, el libramiento de Barberena, sí, para que vean mi desconocimiento geográfico, no sé, no sé qué beneficios tendría. Supongo que también pues, hay bastante tráfico en este lugar y por eso está como propuesta. También otra opciones de mitigación es el uso de vehículos eléctricos, el uso de etanol en la gasolina, la elaboración de una política nacional de desarrollo urbano y la movilidad metropolitana sostenible. Estas son las propuestas de mitigación para poder reducir las emisiones de CO2 equivalente que observamos en la gráfica anterior, que es a donde vamos. Esa es nuestra línea base. Implementando estas opciones debería de reducirse la emisión de gases de efecto invernadero. Lo bueno es que tenemos una línea base. A medida pues que tengamos datos, esperamos tener algún dato para poder ver si si se implementa pues alguna de estas opciones, si se logró pues reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que es al final la idea que
que se tiene. Como les digo, hay varios sectores, les presenté solo el energético y el de transporte, pero hay varios sectores priorizados en la estrategia en relación pues al acuerdo de París. Y luego, pues, del Acuerdo de París, también en el 2015 tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2015, 193 Estados miembros de las naciones aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, definiendo así los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas, donde el Objetivo 13, Acción por el Clima, establece adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Asimismo, en abril del 2018, 175 países ratificaron el Acuerdo de París y 168 comunicaron sus primeras contribuciones determinadas a nivel nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De los países en desarrollo, 10 presentaron algunos de sus planes nacionales de adaptación al cambio climático y los países desarrollados aún continúan con sus metas de movilizar 100,000 millones de anuales de dólares para el 2020 destinados a la mitigación del cambio climático. Entonces, pues estas son las propuestas. A ver, dice del Valle Néstor, del Barberena ya está funcionando también. Ah, de verdad, con menos problemas de Chimaltenango, bastante efectivo. Mil gracias, Néstor, del Valle. Voy a buscar información. Yo, pues el de Chimaltenango, les digo, es ruta pues de occidente hacia la ciudad capital, es el de Chimaltenango. Imagino que también por lo emblemático así que ha sido el tema, por todas las inundaciones, todo lo que ha ocasionado, pues lo conocemos más, pero nos cuenta aquí Néstor del Valle, pues que también ya se implementó el libramiento de Barberena. Entonces, si esas son las propuestas, si están establecidas en la estrategia, ya con esa construcción, pues, se debería de establecer cuál es la reducción de gases de efecto invernadero asociadas a esas estrategias priorizadas referente al Acuerdo de París. Nos dice Estuardo Ramírez, Guatemala está difícil que se cumpla con esos objetivos de desarrollo sostenible. Sí está difícil, Estuardo Ramírez, pero no imposible, a manera que más conozcamos en qué consiste, pues creo que podemos exigir. Vieron al principio de esta presentación, pues cómo se ha movimientos, pues de una persona, de personas, como fue Rachel Carson, si no recuerdo mal el nombre de la científica, pues ella estaba convencida del daño y logró hacer un movimiento. Así que creo que lo que nos hace falta en Guatemala son líderes convencidos de que se puede hacer un cambio, porque a lo largo de la historia pues encontramos varios líderes que han logrado hacer un cambio. Cada vez pues se vuelve más complejo porque somos más y más y más y millones de personas que cada uno pues tenemos nuestro punto de vista, y a veces pues lo que hacemos es cerrarnos en los puntos de vista. Algo que tenemos que hacer es mantener la mente abierta, y creo que estos cursos nos ayudan bastante para ver diversos puntos de vista y tener la mente abierta pues para escucharnos todos y poder empezar con algo, dar un paso y por fin ver ese cambio que ya hacían la cuenta que los compañeros que llevamos 58 o 60 años pues hablando de sostenibilidad ambiental, de desarrollo sostenible, y entonces hay que dar el paso de una buena vez. Y entonces, pues en conclusión, repasando la historia de la sostenibilidad desde su origen, aun cuando todavía el concepto no tenía fuerza ni se interpretaba de la manera que hoy le damos importancia, tuvo sus primeras apariciones gracias a los movimientos ambientalistas. Fue gran protagonista el impulso de la sociedad civil, ya que gracias a esto fueron surgiendo respuestas al impacto de los gases de efecto invernadero. Así, la ciudadanía viene tomando conciencia desde los daños al medio ambiente que ya se identifican desde la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Luego de varias décadas de activismo a través de las primeras cumbres y conferencias, desde aquí se generó el fundamento teórico y científico para comprender qué es la sostenibilidad y cuál es su objetivo.
Hoy entendemos bien que está asociada a la idea de lograr un desarrollo económico y social, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, pues ya con esto terminamos pues un poquito de la revisión histórica sobre sostenibilidad. Espero pues que les haya parecido interesante. Si no hay dudas o comentarios, pues aquí dejamos nuestra clase del día de hoy. Deseo pues a las madres que están viendo la conferencia que disfruten mucho su día, que las agasajen mucho. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharme durante horas todos los días. Y pues les deseo un buen provecho y nos vemos el día de mañana para... a ver, voy a leer antes el comentario de Walter Nolasco. El primer cambio es dejar de votar por los mismos diputados que llevan años en el Congreso, también elegir alcaldes y presidentes con una conciencia. Exactamente, tenemos la oportunidad, ya mero nos tocan pues las votaciones. Esperemos que surja algún líder con conciencia ambiental y que nos haga cambiar esta situación. Entonces les deseo un buen provecho, feliz tarde, nos vemos mañana.